La ley de la atracción. De acuerdo a quienes practican esta filosofía, la ley de la atracción es el poder magnético y atractivo del universo que se manifiesta a través de todos y de todo. Es parte del poder creativo del universo. Incluso, la ley de la gravedad es parte de la ley de la atracción. Esta ley atrae pensamientos, ideas, personas, situaciones, circunstancias y las cosas en las que piensas. La ley de la atracción se manifiesta a través de tus pensamientos, atrayendo hacia ti pensamientos e ideas de tipo similar. Gente que piensa como tú y también situaciones y circunstancias correspondientes. Es la ley y el poder que trae a tu vida gente que puede ayudarte con tus planes. Es el poder que puede crear las situaciones y circunstancias que quieras. También es el poder que atrae a tu vida las cosas que quieres y te ayuda a alcanzar tus sueños. Una conciencia. El concepto subyacente detrás de la ley de la atracción es que todos somos parte de la misma conciencia o que todos estamos conectados los unos con los otros. Todas las cosas en el mundo y el universo entero está interconectado. Todos somos la misma cosa en términos de energía. Todos pertenecemos al sistema de energía universal. Al enfocar nuestros pensamientos y dirigir nuestra intención en una sola dirección, enviamos nuestros pensamientos al universo, donde son recibidos y enviados de vuelta a nosotros por medio de manifestaciones. En pocas palabras, atraemos a nuestra vida todo lo que pensamos. Ahora, si acabas de pensar en un Anunnaki y te preguntas por qué no hay un ser extraterrestre en tu casa, la explicación, de acuerdo a quienes dicen ser expertos en esta materia, es realmente simple. Tus pensamientos no se manifiestan de inmediato. Necesitan ser enfocados y potenciados por una fuerte emoción y la creencia de que lo que estás pensando realmente se va a manifestar. Veamos algunos ejemplos cotidianos. Un ejemplo fácil de esto es que la gente positiva atrae a otras personas positivas. Nadie quiere estar cerca de gente agresiva, negativa o enojada. Y sí, estas personas atraen más de lo mismo también. Las personas positivas atraen a otras personas felices hacia ellas. La gente quiere estar cerca de ellos y la positividad se extiende y rebota entre las personas. Otro ejemplo es cuando estás pensando en comprar un nuevo coche. Tienes la mente puesta en una marca y un modelo en particular. De repente, ves el coche en todas partes. Ves anuncios de él, lo ves pasar por delante de ti en la calle, etc. Tus pensamientos están manifestando este coche en tu vida. Por último, ¿has experimentado alguna vez el fenómeno en el que estás pensando en alguien y luego suena el teléfono y se trata de esa misma persona en la que estabas pensando? O quizá te has encontrado con un viejo amigo en la calle justo después de haber pensado en él. Todos estos son ejemplos naturales de la ley de la atracción en tu vida cotidiana. Sin embargo, la idea es llevar esto un paso más allá. No solo para pensar positivamente, sino para centrarse realmente en las cosas que quieres atraer a tu vida. Centrarse realmente en ese nuevo trabajo. Centrarse realmente en el amor. Centrarse realmente en atraer dinero a tu vida. Principios básicos para el éxito. De momento, solo haremos una introducción básica de la ley de la atracción. Hay gente en el canal que aún no está familiarizada y me gustaría darles tiempo de que vayan asimilando el tema y posteriormente en otro video
pasaremos a profundizar más en esta idea. Sin embargo, aquí hay algunos detalles sobre la ley de la atracción. Saber exactamente lo que quieres, incluyendo cualquier detalle específico. Enfoca tus pensamientos y pídeselo al universo. La simple frase, "Estoy atrayendo muchas reproducciones a este video", es un ejemplo. Actúa como si fueras el dueño. Imagina cómo te sentirías y comportarías si el deseo ya fuera tuyo. Cree al 100% que lo recibirás y abre tu mente para aceptarlo en tu vida. La ley de la atracción funciona con o sin que creas en ella. En lo que más piensas, donde tu energía esté enfocada, es en lo que consistirá tu realidad. Si eres una persona feliz y positiva, seguirás atrayendo cosas positivas a tu vida. Por otro lado, si ves constantemente el lado negativo de las cosas, si sientes que todo lo malo te está sucediendo, entonces esa es la realidad que estás creando para ti mismo. Y todo lo malo seguirá sucediéndote. La ley de la atracción es, en cierto modo, una varita mágica. Pone todo en tus manos, pero para poder usarla correctamente tienes que cambiar tu forma de pensar. Y no es un cambio pequeño. Si has pasado toda tu vida creyendo que nunca tendrás suficiente dinero o que no eres digno de encontrar a tu alma gemela, requerirá mucho trabajo, mucho esfuerzo real para cambiar eso. La ciencia y el derecho de atracción. La ley de la atracción es más un concepto espiritual que físico, por lo que no muchos científicos están tratando de probarla o argumentarla. No obstante, algunos de ellos, autores de la ley de la atracción, han encontrado una manera de utilizar algunos estudios científicos para apoyar el concepto de esta manifestación. La ciencia de hoy, especialmente la física cuántica y la mecánica cuántica, se dan cuenta de que todo, cada célula y cada objeto inanimado consiste en las cuerdas de energía que vibran en diferentes patrones. Y esto es lo que tiene que ver con la ley de la atracción. La ciencia ahora está descubriendo que las cuerdas de energía vienen en dos formas diferentes, una en forma de U y otra en forma de línea recta. La forma de U se incrusta en la célula y esto es lo que dice a la célula que se convierta en la célula, por ejemplo, de el corazón de un bebé, o la célula del hígado de un humano, o un anfibio, o una ave, una planta, etc. La cuerda en línea recta se envuelve a sí misma a través de la cuerda en forma de U, a través de la atracción magnética, del campo electromagnético, hasta que, de alguna manera, todo esto comienza a desaparecer. Pero quienes creen en la ley de la atracción aseguran que somos nosotros, a través de los pensamientos y elecciones, quienes hacemos que esa cuerda recta se desprenda de sus células y vaya más allá del cuerpo y fuera del campo de energía hacia el universo para lograr conseguir algo. Así es que, literalmente, nuestras cuerdas obedecen a nuestros pensamientos y vuelan para traer cuerdas que se tambalean y se mueven en el mismo patrón. El autor del bestseller La ciencia detrás de la ley de la atracción, Srinivasan Pillai, explica cómo el cerebro se ajusta realmente en su función a la ley de la atracción.
explica que los científicos han descubierto recientemente que un conjunto de las llamadas neuronas espejo hace que las personas y algunos animales reflejen las acciones de otros. Y no solo las acciones, el cerebro es capaz de reflejar también las emociones. El miedo que vemos en alguien más nos hace sentir miedo a nosotros mismos, que es, según él, la prueba de que atraemos las emociones de los demás a nosotros mismos porque nuestros cerebros están, de alguna manera, conectados, lo que está en línea con el concepto de una sola conciencia. Las regiones del cerebro involucradas en la intención están muy conectadas en las regiones involucradas en la acción. Como resultado, al encender esas regiones cerebrales involucradas en la intención, comenzarán a encenderse sus centros de acción. La intención necesita ser lo suficientemente fuerte para que ocurra la acción. Además, cuando pones tu atención en una cierta sensación, por ejemplo, el dolor, puede empeorar esa sensación. Puedes elegir entre intentarlo o no, pero no duele. Y entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que quieres atraer? Yo soy el documentalista, y esto fue La Ley de la Atracción.